Esta vez vamos a platicar justamente un tema que ha tomado relevancia en los últimos días, por lo que implica que es justamente el diálogo, si verdaderamente existe entre empresas y pues ahora sí que personas físicas, morales, todo lo que somos los contribuyentes, ¿no? Vamos a citar algunos ejemplos en los cuales pues vamos a mencionar pues grandes empresarios, situaciones que hemos visto cotidianamente con el fin de traerlos a la mesa y platicar qué es lo que implica estas situaciones. Vamos a iniciar con el ejemplo justamente de un caso muy sonado hace algunos días en donde pues el empresario estadounidense Elon Musk terminó su relación pues de todo tipo con el presidente Donald Trump, ¿no? En esta ocasión, esta vez que terminaron su relación, pues fue algo muy sonado. Ya las situaciones puntuales o por qué sucedió o el por qué, el cómo se dio, pues no se dio a conocer tal cual, pero lo que sí fue algo muy sonado fue que las situaciones que implicaron a sus empresas pues se vieron algo afectadas, ¿no? Entonces, trayéndolo a nuestro país, justamente estos temas de cómo la iniciativa privada y el gobierno tienen estos diálogos, existen estos diálogos, pues cómo se percibe una diferencia entre el trato de la autoridad y pues según lo que puede ser un contribuyente, un gran contribuyente, una persona, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ricardo? Es correcto. En el tema de Tesla y la campaña de Donald Trump, que acaba de tomar la presidencia relativamente hace muy poco tiempo de los Estados Unidos, pues fue un tema en el que abiertamente el empresario apoyaba la campaña, se sabía que financiaba la campaña, no solo apoyaba su ideología política, y pues como bien sabemos, pues son fines económicos, ¿no? que se persiguen. No obstante, la problemática que ellos hayan llegado a tener personal, política, de negocios, sea cual haya sido el caso, llegó a afectar a la empresa de Elon Musk, que es este grupo de SpaceX, Tesla y IA es Kroc, si mal no recuerdo. Ajá. Pues son temas políticos que siempre van a redundar más allá, en este caso lo económico, que viene al caso. No hubo un diálogo en el que, si bien hayan tenido ellos su conflicto, pudieran haber conciliado la parte económica. ¿Qué nos atañe a nosotros en México? Sí existe la conciliación en nuestro país. Bien dijiste, a los grandes contribuyentes. A los grandes contribuyentes, pues viene a la autoridad, sea cual sea la cuantía, determina el tratamiento que le da, o más bien, mejor dicho, la clasificación de grande contribuyente. No por eso quiere decir que a un gran contribuyente le va a dar una preferencia que a una persona física o a una moral que no entre en grande contribuyente, porque si bien estaría contraviniendo al principio de equidad tributaria, la autoridad. Retomando el tema, o puntualizando el tema del diálogo, mejor dicho, sí existe el diálogo desde la perspectiva jurídica, porque la misma legislación fiscal nos da la apertura de un principio llamado el principio de autocorrección. Entonces, cuando el contribuyente detecta que pudo haber omitido, por error humano, pudo haber afectado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, está esta apertura en el derecho a que, previo a que la autoridad diga, oye, te debo sancionar porque me faltaste a entregar etc. documento o incompleta esta contribución. Alguna omisión, ¿no? Sí. Exacto. Entonces el contribuyente lo detecta y va, aclara, se autocorrige. Eso justamente que mencionas ahorita, Ricardo, es interesante porque vamos a ahondar en el tema de la autocorrección ahorita que lo mencionas, porque para eso son varias vertientes en ese sentido. Pero antes de la autocorrección existe, como tú bien lo mencionas, el acercarte con la autoridad, porque hace también algún tiempo el mismo SAT emitió algunas cartas de invitación, vamos a decir, como manera aleatoria a contribuyentes, no por justamente había alguna omisión por parte del contribuyente, pero sí a regular ciertos puntos o a, vamos a decir, como alinearse a lo que está pidiendo. No necesariamente que había una falta, ¿no? En alguna cuestión, pero
esa parte es como incentivar, vamos a decir, por parte de la autoridad del diálogo y el acercarte, pues también para que estés en constante, pues ahora sí que intercambio de comunicación con la misma autoridad, ¿no? Es correcto, esas famosas cartas de invitación son propiamente comunicados que emite la autoridad fiscal a todos los contribuyentes, personas físicas, personas morales de cualquier título de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Cómo las emite? Si bien el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación precisa en su fracción cuarta que la autoridad debe comunicarle a los contribuyentes cualquier tipo de, pues de hecho, vaya, que convenga y o afecte al contribuyente. Entonces, la autoridad, conforme a ese dispositivo legal, ha estado haciendo esos comunicados que, pues ahora sí que todos lo hemos escuchado como la famosa carta de invitación, ¿no? ¿Qué puede pasar en esta carta de invitación? No te está diciendo la autoridad que estás mal, te está pidiendo que aclares una situación. Y si no estás en mal, entonces no hay ningún problema. Tú simplemente contéstala, le aclaras, contestas lo que se te pide y no hay ningún tema. Que justamente, Daniel, es lo que se busca, lo que mencionamos un momento, el normalizar el diálogo entre contribuyente y autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente pues se escandaliza o se llega a atemorizar en el sentido de que, ¡ay! Llegó buzón tributario. O sea, esas cuestiones que pues sí te ponen los pelos de punta, pero pues, es eso, ¿no? O sea, que la autoridad busque como el acercarte y no necesariamente que el que tú estés en diálogo con la autoridad sepa que sea por una contienda, o sea, una cuestión pues que va a ser un juzgado, ¿no? Sino que simplemente eso se normalice en la plática, el acercamiento con la autoridad, ¿no? Así es. Entonces, justamente dicho esto, ¿qué momentos tú crees que la autoridad esté dispuesta a escuchar a un empresario, ya justamente dejando esta instancia del diálogo y ya cuando un empresario, una persona moral, una persona física, llega a una instancia de la autocorrección? O sea, se detectó el error, la autoridad te hace ver ese error, entonces ya tú como contribuyente eres quien estás en tus facultades de autocorregir ese error, ¿no? Es correcto. Se da el caso, si bien lo mencionamos, este es un ejemplo, ¿no? Te comunica la autoridad, oye, aclárame esta situación de tal ejercicio fiscal, tales ejercicios fiscales, pero si bien tú, empresa principalmente, adviertes que después de presentado a lo mejor un ejercicio fiscal, dices, oh, me doy cuenta ya en un amplio cotejo de mi contabilidad, de mi cumplimiento de obligaciones fiscales, que pudo haber habido una omisión, o incluso no la omisión de la presentación, sino esa presentación en un tono erróneo, vaya, dices, ok, me acerco a la autoridad y precisamente los servidores públicos específicamente la auditoría fiscal de la Federación, sostienen el diálogo con los representantes de la empresa, con el empresario, con el contador, con su asesor fiscal, con su abogado fiscal, para saber cómo vamos a manejar o corregir, precisamente, corregir esta autoridad. Esa omisión que estás en, vamos a decir, que esa es una instancia que se puede, como decir, sí, su mismo nombre dice la autorización, que se puede todavía tener una enmienda en ello. Entonces, continuando en esta tesitura, justamente de estos temas con la autoridad, citando el ejemplo que ya decíamos, voy a citar otro caso en el cual, pues bueno, una instancia como el IFT, que ya actualmente se unió a otra como tal, pero hubo una sanción a dos grandes empresas del país, en las cuales, por cuestiones de prácticas monopólicas, se hizo sanción. Si bien no es una instancia, pues como lo es el SAT, cuestión tributaria, pero sí es una cuestión en la cual se cuida esta pues, práctica que se llega a dar en ciertas empresas. Pero aquí lo que cabe decir, pues que la multa fue de cuantía elevada, 1.700 millones de pesos, y en la cual, pues lejos de decir la cuantía y todo, es cuando el empresario, por hacer cuestiones, vamos a decir, planeaciones,
que buscan esta parte de ventaja sobre algunas otras empresas, llega a caer esto, ¿no? Entonces, no solamente, vamos a decir, una instancia, un órgano regulador como el SAT tiene una facultad de pues, imponer una sanción, sino hay otras más. Entonces, a lo que quiero andar, a lo que quiero que platiquemos, que desglosemos este tema, es cómo el empresario mexicano puede llegar a tener estas ciertas prácticas o ciertas cuestiones que lo pueden llegar a una sanción y no dimensionar, y ahora sí que abordar la cultura de la prevención en materia fiscal también. Así es, sigo. Eso fue un caso muy, muy sonado. Pues la cuantía, imagínate, 1.700 millones de pesos, ¿no? Sí, el IFETEL en efecto detectó después de una investigación que incurrieron esas empresas en prácticas monopólicas. Entonces, se les fundó y motivó su debida sanción. No obstante, sí dejando de lado, propiamente no es materia fiscal, es materia administrativa, pero sí, entiendo el punto que te refieres en buscar a que la autoridad en cualquier tipo de sanción, ya sea por omisión o por defecto de los gobernados, en materia fiscal o en materia económica, como fue esta del IFETEL, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo no llegar a un conflicto, a un litigio que naturalmente, pues todos los abogados lo sabemos, es desgastante en tiempo, en economía, yo he visto cómo hasta las personas pueden trastornarse la personalidad por el desgaste, el estrés que implica tener pues un conflicto legal que no lo vas a arreglar de la noche a la mañana por todo lo que implica. Entonces, previniendo es tenerlo bien cimentado, las bases conforme a lo que la ley te está permitiendo a ti gobernado, a ti contribuyente, en el encuadre que manejes de tu actividad económica, de tu régimen fiscal, saber bien qué alcances, qué bondades tienes, pues desde ahí ya estás del otro lado, ¿no? O sea, sabes que puedes dormir tranquilo con una planeación cimentada en ese estilo. Ahora bien, supongamos que la autoridad pueda o inste a revisar algo que no le parezca, o que a lo mejor por prácticas haya desconocido, ¿no? A lo mejor puede ser muy novedosa una solución y aún así la autoridad, como bien decíamos, a través de los comunicados, nada más te pide una aclaración. Entonces, queda ese espacio abierto de, no, mira, autoridad, así es, por esto, aquí está este es el fundamento, apliqué esta deducción, apliqué esta operación, apliqué este estímulo fiscal. Perfecto, ¿estás conforme a derecho? Todo bien, ahí estamos ya en un supuesto de diálogo con la autoridad, vaya. Entrando a tema de autocorrección, es que entonces tú hayas visto que en efecto omitiste o realizaste algo en defecto y previo a que la autoridad te requiera, te diga que estás en efecto mal y que vas a ser acreedor o que puedas ser acreedor a una sanción, tú llegas antes y discúlpame, aquí está, aclaro esta situación y pues te libras ahora sí que te curas en salud, como dirían. Y justo ahorita, perdón que te interrumpa, pero es que vale la pena aquí la pregunta, porque en tanto empresas como, ahora sí que hablando en general, las personas que hacen, pues que están emprendiendo, que están involucrados en este mundo, muchas veces no vamos a decir como es un tema cultural, es un tema de que no se tome la decisión correcta en el cual tú apliques una planeación fiscal en cuanto a pago de nóminas, en cuanto a cualquier cuestión de tu empresa, ¿no? Y que no mides los alcances o que no tengas una cultura de prevención para decir, si tú llevas a cabo esta acción, si tú llevas a cabo este tipo de planeación fiscal, puede ser que tengas estos riesgos o puede ser que tengas estas sanciones. Entonces, dicho esto, muchas empresas, muchos empresarios, lo que hacen es que ejecutan sin una cultura de prevención tal cual, ¿no? Sin medir los alcances y sin ver más allá de lo que vas a hacer. Entonces,
Dicho esto, pues es también complicado porque muchas veces sí se lleva a tener este tipo de acciones, pues, o omisiones voluntarias que la gente o el empresario la hace, pero por esta misma cultura de decir, no pasa nada, por esta misma cultura de decir, pues por aquí le doy, ¿no? Entonces, esta misma también cultura o ideas que se tienen, pues llevan a que no busques el de la autoridad o no busques ese acercamiento con la autoridad, ¿no? Así es. A mí me parece que en esa situación sí es algo que ronda en la cultura, decir, yo creo que sí puedo hacer esto, y lo haces, te das cuenta que no se debió haber llevado a cabo de esa manera hasta que la autoridad te dice que en efecto estuviste mal, que incurriste en una conducta ilícita en el sentido en que propiamente no quiere decir que sea siempre penal, o sea, ilícita quiere decir contrario a lo legal, ¿no? No tienes que irte forzosamente a lo penal, pero aún así estás incurriendo en sanciones. Yo pienso que ahí va la ética del consultor, de todos los asesores, de la empresa, del empresario, en llevarlo a cómo hacer algo sin que llegues a tenerlo que conflictuar. O aunque sea un conflicto legal, aunque creas que se pueda ganar o que exista una probabilidad de ganarlo, no es por ahí el caso. Lo correcto es ponderar si, a ver, ok, pareciera que puede gastar más en prevenir, que a lo mejor va a ser más costoso en un momento, y queda así, pasan los años, y a los años llega la autoridad a sancionarte por haber incurrido en una mala praxis o no haber cimentado correctamente cualquier tipo de solución. Y entonces, ya teniendo ese conflicto encima, quererlo atacar, quererlo resolver en conflicto legal, en litigio, va a ser mucho, mucho más costoso en recurso económico y en tiempo. Entonces, lo correcto es, como asesor, o sea, lo puedo hablar pues, como asesor, tú también, lo podemos hablar en el sentido de decir, ¿qué es lo que el empresario necesita? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Y ayudarle a que, ok, de aquí, estos son los alcances, esto es lo correcto para que te evites un conflicto en cualquier tiempo futuro. Sí, claro. Y ya de ahí cimentar, o sea, eso es lo ideal. Sí, esa parte, digo, es importantísimo porque la prevención y la cultura, o sea, no solo es en todas las partes de la vida, ¿no? Entonces, en lo fiscal, cuando hay una cultura de prevención es decir, ¿sabes qué? Si aplico esta planeación, si aplico esta cuestión de pagos, o sea, que puedan llegar a afectarme a mí como empresario o a mí como, pues ahora sí que una persona moral, pues llega a ser una decisión, pues vamos a decir, complicada, porque a lo mejor dentro de ti sabes que es algo que te puede llegar a complicar con la autoridad, pero muchas veces por ahorros malentendidos es que la gente muchas veces llega a aplicar ese tipo de situaciones. Ya tú lo decías muy bien hace un momento que se llega a malentender estas situaciones, pero ahora sí que citando este ejemplo que mencionamos, la sanción de IDFTEL y también lo que decíamos un momento, las pláticas de empresarios y demás con el gobierno, la iniciativa privada y la iniciativa pública, pues es algo que sí se tiene que hacer, o sea, que en definitiva se tiene que hacer tanto el diálogo como la cultura de la prevención empresario, o sea, y todas las instancias dentro del gobierno corporativo, ¿no? Así es correcto. Bien mencionas, o sea, el gobierno corporativo propiamente es a conciliar a la empresa en todas las obligaciones que tiene, aprovechar los derechos que tiene y conforme al marco normativo de su actividad económica. Y con eso la verdad es que la empresa está del otro lado, o sea, no tendría por qué sufrir de manera ordinaria una sanción por parte de cualquier autoridad. Ahora sí que el miedo no llegue como a ganar o a cobrar terreno en esa parte, porque ya lo mencionaste hace un momento, ¿no? Con el tema de las cartas de invitación.
te llega un miedo, te llega una cuestión ahí porque la autoridad, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a un diálogo con la autoridad y esa parte pues sí juega un papel importante en el decir, no me voy a acercar por un miedo, que ya nos ha tocado cuestiones ahí con clientes que pues, es algo que de momento te da risa, pero pues no debe dar risa, ¿no? Que te dicen, no es que yo al SAT no me paro por nada del mundo, ¿no? Sí, o sea, a ver, claro. O sea, no estamos hablando de, esa es la autoridad, entonces hablamos justamente de este tema de la cultura del no diálogo, del no acercarte, pues no es que sea algo malo, sino es algo que debas de hacer, o sea, de normalizar para que puedas tener ahora sí que, pues, tranquilidad dentro de tu empresa y de tu persona, ¿no? Es correcto, o sea, no es que sea buena, no es que sea mala, ¿ves? Simplemente está fungiendo, ¿no? De alguna manera con lo que tiene que hacer. Y pues de igual manera lo ideal es que también los gobernados cumplamos con lo que se debe de hacer. Claro, y en este papel, digo, que estamos mencionando como el miedo, como otras cuestiones que han llegado a tocarnos o a ver, que citamos como así con clientes y demás. Sí. Ahora sí que la parte también, la parte fiscal, ya he mencionado que es que también es un tema que nos atañe. Esta parte también de deducciones que hemos visto que se pueden aplicar, que la misma autoridad te las marca y te dice cómo aplicarlas y demás. Muchas veces también por cuestiones de miedos o también de creencias dentro de las empresas, no las llegan a aplicar porque las llegan a tomar como algo indebido, ¿no? Entonces, también esa parte, decir una parte, el miedo, o sea, que sí, que te da a hacer las cosas, pero hacerlo cuestiones que te pueden ayudar como empresario o como persona moral a que tengas una mejor, pues ahora sí que planeación y contabilidad, también es asesorarte y tener un acercamiento, pues, profesional en ese sentido, ¿no? Es correcto, o sea, teniendo todas las bases legales, bien contemplado todos los marcos normativos que son intrínsecos en la consultoría fiscal, pues no va a haber mayor preocupación de que incurras en una sanción, que omitas algo. Y si llega a pasar, repito, como lo dije al principio de la charla, por error humano, porque pues a final de cuentas, ¿quién es la persona que le está entregando? O sea, eso es un humano, ¿no? O sea, las personas que llevan nuestros colegas contadores, puede pasar. Para eso existe el derecho de la autocorrección y no hay mayor tema. Yo creo que sí, el empresario pues es muy dado y es muy natural, yo creo que pueda sentir un temor a que lo vayan a sancionar, pues hasta este sentido humano, ¿no? De que me van a quitar, pues no es para mayor tema, siempre y cuando estés bien asesorado desde un inicio, o sea, siempre y cuando con una proyección, ¿no? Sí, sobre todo. Daniel, muy interesante todo lo que hemos platicado, estos temas que hemos abordado, ejemplos y demás de diálogo con la autoridad. Se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera, a manera de conclusión, que nos des tus impresiones sobre este tema, cuáles son tus recomendaciones tanto a los empresarios como a las personas que pues están teniendo estas situaciones de diálogos con la autoridad, qué es lo que pueden hacer, cómo tomarlo, cómo llevarlo. Pues como hemos mencionado a lo largo de esta charla, si bien esos comunicados te dan pauta al acercamiento a la autoridad en un sentido de diálogo, de aclarar, de explicar, no de contender, no de conflictuarte. Y hasta bien te lo dicen, esos comunicados te dicen no se está ejerciendo facultades de fiscalización por parte de la autoridad, simplemente te está comunicando y solicitando una claridad, ni te está obligando a que se lo contestes. La realidad de las cosas, pero la realidad es contéstalo, acláralo. Si crees que hay el temor, pues acércate con un consultor, con un abogado fiscalista, que te ayuden a contestarlo o por guiarte a cómo contestarlo. O sea, no hay mayor tema. O sea, la realidad de las cosas es que no te está pidiendo que lo contestes, pero pues es mucho mejor que lo contestes. Claro, a manera de conclusión podríamos mencionar esta parte. El diálogo es algo que vamos a decir que llegó para quedarse dentro de la autoridad. Lo tenemos que normalizar, es algo que va a estar con nosotros. Entonces, los invitamos también a que esta parte del diálogo con la autoridad
pues usted también, como bien lo dices, Daniel, lo hagas asesoradamente y lo hagas de manera, pues ahora sí que profesional, ¿no? Para que, pues, este diálogo con la autoridad te ayude, pues, a tener una muy buena relación. Y también, antes de irnos, es importante mencionar, viene la nueva constancia, pues, de fiscal, sí, ¿no? Es un tema que está como en pañales todavía, pero pues es interesante mencionarlo, ¿no? Es correcto. De hecho, es irónico porque la nueva constancia de identificación fiscal data sus principios allá por el 2023, hace 2 años, pero ahorita está en boga porque pues la gente comenzó a creer que esto iba a sustituir a la constancia de situación fiscal, que iba a ser más complicado obtenerla, y la realidad de las cosas es que no. Una, no va a sustituir a la constancia de situación fiscal. O sea, el propio Servicio de Administración Tributaria se manifestó al respecto en un comunicado oficial en el que nos dice que va a ser un complemento a la constancia de situación fiscal y sí está en pañales en el tema de cómo obtenerla, porque de repente pues tenemos esos temas, pues ya sabes, ya son cuestiones técnicas que a lo mejor ahorita se está viendo en el sistema del SAT cómo lo va a tener las personas. En la aplicación esa famosa de SAT móvil, o sea, cualquier tipo de contribuyente ingresa con su RFC, con su contraseña a la aplicación y pide su constancia de identificación fiscal, y tal cual son el listado pues, de los datos como los de la constancia de situación fiscal, pero acompañan a una manera más práctica. O sea, no quiere decir que ya no va a existir la constancia de situación fiscal para nada. Eso es clave, la palabra práctica, porque ya vemos a veces que los bancos, instituciones, sí, claro, todo es por internet, ¿no? Y ahora que todo el mundo, que la aplicación y todo, pues es con fin de que se ayude al contribuyente a que tenga pues, más fácil su documentación. Ahora sí que sin necesidad de acudir a una oficina o ahora sí que solicitar pues como antes el papel, ¿no? Que decían, claro, ya tú lo puedes tener en tu celular, en tu aplicación y todo, y es algo más sencillo. Entonces, vamos a estar platicando con ustedes estos temas, por favor, para que continúe con nosotros. Van a estar apareciendo las redes sociales de nuestro despacho para que también se una a la conversación y participe con nosotros en estas charlas que vamos a tener con ustedes, justamente hablar de temas que les interesan, que involucran pues al contribuyente, a nosotros como tal, al gobernado, para que pues, pueda tener más claridad en estos temas. Daniel, pues muchas gracias. No, al contrario, Juan Pablo, un gusto como siempre. Ahí estamos. Estamos y viendo. Recuerda también que en Strata por Pérez Cota, la calidad se firma.